La historia del club comienza un 1 de enero de 1910 en la estación Floresta. Allí, 3 amigos tuvieron la idea de fundar un club, sin saber lo que vendría después. Estos 110 años de historia están marcados por nombres que quedaron en el inconsciente colectivo de cada uno de nosotros. Vélez 110, un documental de pasión fortinera, comienza de esta manera. El punto de partida de arranque de Vélez lógicamente tiene que ver con la fundación. Aquella brillante idea que tuvieron esos chicos que iban al colegio Saturnino Segurola. 3 amigos que solían jugar a la pelota en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y finalmente después de tanto cansancio de viajar, no es lo mismo viajar en 1910 que en la actualidad, viajar tanto, se juntan en el barrio porteño de lo que hoy es Villaluro y deciden formar estos 3 personajes icónicos de la historia de Vélez, el club, debajo de lo que es la actual estación Floresta del ferrocarril Sarmiento, que hay un mito con eso, que en principio se decía que estaba lloviendo ese día y por eso se esconden bajo los túneles del ferrocarril, pero algunas asambleas escritas por los propios fundadores y también por la asamblea de socios cuentan que se refugiaban del sol, del insoportable calor que hacía, y data de 1934 esa asamblea, así que todavía no se sabe bien si fue un día de lluvia o fue un día de sol, pero por lo que dice el acta del 34 fue un día de sol, donde se funda el Club Atlético Argentino de Vélez Sarsfield, que después más adelante le quitan el argentino y queda Club Atlético Vélez Sarsfield. El logro que le doy a la historia de Vélez de aquellos años tiene que ver con la problemática que esos chicos pudieron vivir, porque de algún modo Vélez ha sido el primer club gerenciado. Vélez en 1911 tuvo que recurrir a una librería para poder solventar los gastos, porque no podía solventarse sus propios gastos, porque a ver, en el oeste no se jugaba al fútbol, no había una masa importante de personas viviendo y de que practiquen el fútbol. Entonces tuvieron que recurrir a la librería más importante del centro para poder solventarse. Hasta tuvieron que cambiar el propio nombre de su fundación para poder participar en las ligas. Así que me parece que ha sido un camino de hormiga, ha sido un camino de constante, de no bajar los brazos, de saber de sus limitaciones, de no dar un paso más avanzado del que podía dar. Entonces me parece que el logro principal de aquellos años tuvo que ver con eso, de no creerse grande, de ir construyendo todo minuto a minuto, día por día, año por año, y por eso Vélez pudo llegar a los 110 años. Con respecto al amateurismo, los primeros años de Vélez fueron justamente como dice esta palabra. Vélez se fue forjando, fue optando por recolectar jugadores de lo que sería el barrio y demás, y el boca a boca hizo que Vélez empiece a tomar forma el equipo. Y bueno, cada fin de semana se iban midiendo contra otros equipos de forma amateur. Luego de que Vélez salga de la asociación esta, de la primera asociación que se inscribe y pase a la segunda, se empiezan a ver con equipos más importantes como River, como Racing, como Platense, como Quilmes, como San Lorenzo. Empieza a tomar otro color, otra dimensión, y ahí es donde los equipos empiezan a tomar otro tipo de profesionalismo. De hecho, a partir de la década del 30 empieza el profesionalismo en el fútbol argentino, y es aquí donde Vélez empieza a tener los problemas que afronta, no solo a nivel económico por cómo estaba el mundo, la caída de Wall Street y lo que sería el derrocamiento del gobierno actual harían que la economía baje. Pero lo que sí estamos hablando de que Vélez baja el nivel futbolístico a partir del año 30, sobre todo casi se va al descenso en el año 1928, casi ahí pegadito. Lo que hace la dirigencia de Vélez es llamar a lo que sería un director técnico. Fue, creo que, el primer club en adoptar la figura de un director técnico, un profesor de educación física y un ex jugador de lo que sería el Boys. Estamos hablando de Castellanos, quien lo salvaría del descenso a Vélez en el año 28 con buenos resultados. Tenía que conseguir 6 puntos para salvarse y finalmente obtiene 7. Lo cual habla que la figura del director técnico en su momento era una novedad y se ve que para el equipo de primera en ese momento de Vélez le sirvió.
El descenso de 1940 se debió, como me parece que la mayoría de los descensos, a una dramática situación económica que estaba viviendo el club. Ya saber, como decíamos anteriormente, de que no íbamos a contar con cancha propia, más jugadores que habían emigrado, más dirigentes que no estaban. El caso de José Amalfitani hizo un sinnúmero de situaciones que se llevó, bueno, al descenso tan conocido. Lógicamente que uno puede parar a detenerse en ese último partido de que Atlanta le cedió los puntos a Independiente, que eso perjudicó de algún modo a Vélez. Y me parece que lo ha perjudicado de manera deportiva, pero lo ha consolidado de manera institucional. Y ahí sí la figura de Don Pepe ha sido importante, porque sin cancha, con el equipo en la segunda categoría, con muy pocos socios, porque todos se habían borrado como socios, en una reunión dijo, mientras existan 10 socios, el club sigue en pie. Entonces me parece que ese descenso, como le ha pasado a River, para marcar algún paralelismo para los chicos más jóvenes, ha sido de algún modo una refundación para Vélez, y en esa refundación, como en los avances que se habían dado de la década del 20 hasta mediados del 30, la figura de Don Pepe ha sido aún mayor que aquella de los años anteriores. Lo sufrieron. Calculá que mi viejo sería un perruete de 12 años cuando Vélez le toca ese hocicón de bajar a la Divisional B. Pero hay probablemente en muchos, y esa es la generación de mi papá, hombres de su edad hoy, los que vivan, no son muchos, obviamente, los que se quedaron en Vélez, los que aguantaron el chubasco de la B, porque de alguna manera era un chubasco, casi como un destino que tenía que pasar lo que pasó, sin querer entrar en detalles de lo que pasó, aquel partido donde Independiente hizo tanto para que nos fuésemos, previa derrota contra San Lorenzo, nada más ni nada menos, fue llevando a la conclusión de que Vélez era un pasajero momentáneo de la Divisional B. Y así lo fue. Cuando Vélez asciende, renace con más fuerza. La vuelta primera costó, si uno lo habla en años, 3, si lo habla para aquellos años, 3 años no era mucho tiempo, para hoy seguramente es muchísimo tiempo, y costó porque uno pensaba que iba a ser más rápido de lo que había descendido. Tal es el caso que Chacarita ascendió al año siguiente. Me parece que Vélez costó lo que costó tener este estadio. Vélez hacía de local una especie de localidad también, porque en ese momento no había cancha, sino que se pintaba como se podía con cal las líneas y se transportaban los arcos. Se hacía sobre la calle Alberdi, cerca de lo que sería el Parque Avellaneda en su momento. Entonces eso se transportaba, se hacía todo a pulmón entre el grupo de jugadores que se formaban en la zona oeste de la capital federal, y hacía el local de ahí, a pocas cuadras del Parque Avellaneda, la vieja cancha de ahí de Alberdi, que en ese momento tenía otro nombre. La utilización de la cancha en Escalada fue por una reglamentación que le pide la asociación donde Vélez se había inscrito, la asociación de fútbol en ese momento, que en ese momento había 2, le pide una reglamentación en cuanto al espacio, y por eso Vélez se muda a la calle Ensenada, que sería su segunda cancha, que tampoco era un estadio, su segunda cancha, donde empezarían a ir más personas porque el boca a boca era muy intenso y se acercaban más la gente del barrio y la gente del oeste a jugar a la pelota y a ver a los jugadores amateurs de ese momento. La cancha de Basualdo, de la misma manera que se transportaban los arcos y se hacían las líneas, se forjó de la misma manera. Se empezó a poner alambrado por la cantidad de gente que se acercaba a ver a los jugadores, y a poco se le fue agregando las tribunas, hasta que en un momento se le pudo hacer las 4 tribunas, los 4 tablones, por decirlo de alguna manera, que eran bastante amplios y juntaron un montón de gente. De hecho, en 1928 se hace el primer partido nocturno en el José Amalfitani y en el país.
por lo cual fue pionero Vélez en juntar 20.000 personas en esta cancha y fue un mérito también de esa dirigencia que hasta ese momento ya contaba con la presencia de un conocido, un viejo conocido, de don José Amalfitani. La inauguración del estadio de Amalfitani fue toda una proeza por parte de la dirigencia. Vélez estaba muy endeudado, realmente endeudado, de hecho en el año 40 desciende, vuelve en el 43, pero en ese lapso Vélez intenta reconstruir su estadio en lo que es hoy el actual. Lo que lógicamente no era esto, era los tablones de la calle Basualdo trasladados a este entonces, donde todo era un pantano. Y lo que se ha intentado hacer es con tierra, con desechos, de lo que sea para rellenarlo y a partir de eso forjar una base y empezar la construcción. Lo que sería el arroyo Maldonado en ese momento se taparía por completo con, no sé si llamarlo basura, pero con todo tipo de objetos que sirvan para colmar una base sólida, y ahí Amalfitani con los otros dirigentes comenzaron a edificar. Claramente las tribunas de lo que era la calle Basualdo se transportaron para Liniers y se empezó a construir lo que es actualmente el club. Pasaron muchísimos años de lo que es ahora, pero esos fueron sus inicios. Así que estaba pensado casi de esa manera, ¿no? Que para volver a Primera División tenía que tener tu estadio. Y ahí, en esos años que vienen de la B, creo que se manifestó aún más fuerte las ganas de seguir. Y lo demás es un derrotero donde yo todavía no puedo dar fe, pero estoy seguro que matizado, a ver, con más amarguras que alegrías. Éramos el equipo feliz de la media tabla. Éramos el equipo de barrio, pulcro, prolijo, con bases que empezaban a fundamentarse de grandeza, con esa lógica que impone el mural que tenemos aquí sobre los reservistas, la elocuencia del cemento, el niño ganado a la calle, todo eso va cimentando la grandeza. Bueno, la importancia de Victorio Spinetto ha sido determinante porque me parece que Spinetto ha sido para Vélez lo que Vélez ha sido para Victorio Spinetto. Encontró en Amalfitani el dirigente que necesitaba para desarrollar su idea y fue importante para Vélez porque sin contar un gran presupuesto, él siempre se arregló con las divisiones inferiores. Lo que hoy vemos en la mayoría de los clubes que acceden a sus divisiones inferiores, Victorio Spinetto lo hacía de manera orgánica, lo hacía de manera con consentimiento, lo hacía pensando también en la economía del club. Así que los mejores jugadores que ha dado Vélez han surgido de sus divisiones inferiores y Victorio Spinetto ha tenido lógicamente la cuota más importante. El respeto sepulcral por don Pepe era de todos, era el indiscutido. Se le habrán inclusive agregado algunas anécdotas que no vivió. Es el mito que nace mito, no que llega a mito. Don Pepe nació mito. Sin José Amalfitani no se pudieron haber hecho demasiadas cosas. Fue el hombre soñador, fue el hombre que iba para adelante, fue el hombre que a base de coraje, a base de conocimientos, arrastraba esas ideas a sus colaboradores. Antes que querer hacer un gran equipo de fútbol, quiso hacer un gran club. Quería hacer los cimientos para después, era como sembrar para después recoger sus frutos. Y los frutos que ha conseguido Vélez después de su segunda mitad de fundación ha sido por las bases que él ha consolidado. Sin esas bases hubiese sido imposible. Así que por eso José Amalfitani es, sin ninguna duda, el hombre más importante que ha pasado por Vélez. El Vélez del 53, aquel Vélez de la epopeya del subcampeonato. Esa idea se te va metiendo adentro y por más que sea poco el bagaje, te queda y se te hace orgullo. Y llegas inclusive a imaginar historias que tal vez no sucedieron. Porque a lo mejor le estamos dando una épica a aquel partido que perdemos en la Monumental, la posibilidad de ser campeones, por detalles que te los cuenta la sensibilidad de quien te la cuenta.
Mi viejo me cuenta o me contaba que vino destrozado aquella tarde del Monumental. Porque calculá vos que te hablo del año 53, mi viejo era del 30, era un pibe de 22 años. Esa tarde del 53, el Beto Conde hizo el gol de Vélez. Todo parecía indicar que iba a ir todo sobre rueda, pero no. A ver, Vélez siempre fue un equipo de mitad de tabla, un equipo donde sí empezaban a aparecer algunos nombres importantes, donde aparecían nombres que empezaban de a poquito a ponerse en el seleccionado argentino, pero los primeros años fueron duros, pero de fuerte consolidación en la primera división. Tras el ascenso en 1943 y el subcampeonato conseguido una década más tarde, Vélez comenzó a hacer buenas campañas. La llegada del famoso cordobés Daniel Wellington en el año 62 fue fundamental para el primer título de nuestra historia. Creo que de mitad de cancha en adelante no hubo nadie como Daniel Wellington. Gravitante, decisivo, casi mágico en su manera de jugar, desplicente. Daniel Wellington para la historia de Vélez ha sido uno de los 3 ídolos futbolísticos más importantes de toda su historia, sin ningún tipo de duda. Los otros son Chilavert y Bianchi, después cada uno le da el orden que quiera, teniendo en cuenta el momento que ha vivido y los gustos futbolísticos. Daniel ha sido un jugador distinto, lógicamente por lo que uno pudo escuchar y por lo que uno pudo ver en imágenes y por lo que uno pudo incluso hablar con otros rivales. Daniel ha potenciado a sus jugadores, ha debilitado a los ajenos y ha congregado de algún modo a las masas, porque era muy usual que a los equipos, o a los buenos equipos o a los buenos jugadores, la gente de otros cuadros lo vayan a ver. Y bueno, eso pasaba con Daniel Wellington, ¿no? Entonces me parece que el primer gran ídolo mediático que ha tenido Vélez ha sido Daniel Wellington, y lógicamente su estadía prácticamente de 7 años, de 8 años de manera ininterrumpida en el club, siendo jugador de selección, siendo elegante, le ha dado un marco diferente. Creo que ese día de diciembre del 68 Daniel se levantó con la idea clara, firme y concreta de que iba a ser campeón a Vélez. No fue él solo, hubo 10 más, claro que sí. Entre ellos Carlos Bianchi, que entra en el segundo tiempo para terminar de demoler a la defensa de Racing. Pero Daniel Wellington es mucho más que la 11ª parte de ese equipo campeón. De sus pies, de su talento, hasta de su entrega, ese propio día de una canícula como la de hoy en Buenos Aires, allá bajo el tremendo sol, en el viejo gasómetro, Daniel se empilchó de lujo y hizo con la pelota cuanto quiso. Lo tocó sufrir ese día a quien dicen fue, y creo y lo comparto, el mejor central derecho del fútbol argentino, Roberto Perfumo. Basile, esa defensa granítica que tenía Racing, con Martín y el panadero Díaz de los costados y el Coco y Perfumo en el centro de la saga. Ese día se retira otro grandísimo jugador de fútbol de Racing, que había venido para ser campeón, se retira Humberto Maschio, veterano que había hecho la gran diferencia en Italia. Y Daniel ese día los eclipsó a todos. Imparable, absolutamente imparable. Vélez termina obteniendo el campeonato del 68 porque venía haciendo las cosas bien, especialmente del año 65. En el año 65 Vélez sale tercero, obtiene a su goleador, al goleador del campeonato, Juan Carlos Carone, y ese equipo de algún modo fue la base al que terminó siendo el del año 1968. El año 68 se divide en dos campeonatos, el nacional y el metropolitano. En el Metropolitano Vélez lo había peleado hasta el punto que había ganado su zona. La otra zona la había ganado San Lorenzo, los Matadores, el conocido equipo Los Matadores, y todos se imaginaban una final. Bueno, Vélez pierde la semifinal frente a Estudiantes, pero ya tenía una base, así que me parece que Vélez ya venía con una base muy interesante, venía con jugadores con muchísimos partidos en primera división, y me parece que fue eso lo que hizo que Vélez pudo terminar consagrándose. Por la disposición de ese campeonato que termina en la trilogía del empate
la definición en los tres mismos en esas fechas consecutivas. Un poco el árbitro de la suerte, otro poco la cortedad de vista de Guillermo Nimo, no sancionando un claro penal que yo no vi, pero que la cátedra así lo vio, y hasta los testimonios gráficos demuestran que sí, que Luisito Gregorio Gallo cortó con su mano lo que iba a ser gol. Pero lo cierto es que aquel empate con River y la definición con Racing, ese 4-2 formidable, termina dándole a Vélez campeón. Pero Vélez hizo mucho durante el campeonato. Vélez jugó de manera brillante, aún sin contar con Daniel, con un equipo granítico, con un arquero formidable. El Gato Marín fue un eximio arquero. Los centrales, Eduardo Sótola, un 6 excepcional, excepcional. El Pepe Solórzano en la mitad de la cancha. El Pulga Ríos, que se carga en los hombros la balanza de la campaña y que luego termina sin poder jugar esa final y lo reemplaza el Flaco Moreira y resulta decisivo. De hecho, abre el marcador en el gasómetro. Todo eso viví con el Vélez campeón del 68. Y la alegría del debut, de ser campeón, de dejar esa cargada en el arcón de los recuerdos y poder cargar a alguien. Otra vez te digo que el 68 me recibió de hincha de fútbol y me dio un título a los 14 años. Yo venero ese día, de ese diciembre, porque creo que ahí yo corroboré el orgullo de ser de Vélez. Amalfitani era una de las figuras más importantes de la historia de Vélez y creo que su pérdida fue un golpe anímico muy importante. Recordemos que Amalfitani fallece el 14 de mayo de 1969 tras una lucha de una enfermedad que todavía no tiene cura en la actualidad, que es el cáncer. Amalfitani fumaba muchísimo. Cada vez que se iba a la oficina lo veían fumar, habano y demás. De hecho, en la última entrevista, la única entrevista que le conocemos la voz a Amalfitani, en un momento enciende su cigarro a pesar de la enfermedad que tenía. Y entre el campeonato del 68, que fue a fines de diciembre, y mayo, no mucho por el club no se lo veía. Estaba más en su casa y como las cosas en Vélez no estaban del todo bien a nivel dirigencial por el tema de la participación en la Copa y que los jugadores querían participar y los premios y el aumento de salario y demás, era consultado constantemente por los propios dirigentes. Entonces, a pesar de no estar Amalfitani en la presidencia, lo que es hoy el cuarto de presidencia del club, era consultado constantemente para ver qué opinaba sobre ciertas situaciones. Pero finalmente perdió la batalla contra esta enfermedad y se celebra el Día del Dirigente Deportivo gracias a la figura de Amalfitani.